Fui feliz en mi infancia, en ese tiempo en que viví en Turbo, aún faltándome de todo, todo faltaba en mi casa. La pelota era mi mejor compañera, mi mejor guía. Él vio en mí la forma de ser líder, me nombraron capitán. Ya después, todo lo que se vino para mi vida futbolística y personal fue maravilloso. Seguía batallando, yo seguía luchando, yo seguía rompiéndome el lomo porque pues, yo tenía compañeros en el banco que jugaban en la misma posición mía y que yo no me quería dejar desplazar. Lo mío ha sido resiliencia, disciplina, ha sido lucha, tesón. Uno tiene que creer en lo que uno tiene, en lo que uno hace. Y luego tener una disciplina, porque pues, las cosas tampoco van a llegar así como así, ¿no? Hola a todos, soy Marco Terroballo y esto es Senderos del Éxito. Hoy tenemos a un invitado de lujo, un referente del fútbol colombiano que participó en la Copa Mundial de Italia en 1990, en la Copa Mundial de Estados Unidos en 1994 y que para mí es un placer tener hoy acá. Se trata del señor Luis Carlos Perea. Luis Carlos, bienvenido a Senderos de Éxito. Marcos, muchísimas gracias. Es un placer para mí poder conocerlo personalmente. Estar aquí reunidos en charla de amigos, como debe ser. Sí, claro que sí, Luis Carlos. Quisiera que comenzáramos con algo, Luis Carlos, y es de pronto cómo podemos dividir, cómo se divide la historia de este gran deportista, de este gran futbolista a través de la vida. Digamos, cómo podemos comenzar y dividir en capítulos, digamos, de los 10 a los 20 años, de los 20 a los 30 y así sucesivamente hasta hoy en día. ¿Cómo es ese Luis Carlos que de pronto nadie conoce, pero que se pregunta? Porque me imagino que algunas personas piensan que tú llegaste al fútbol, de una vez entraste a los 20 años y comenzaste a cosechar éxitos. ¿Cómo se da el comienzo de Luis Carlos Perea cuando tiene 10 años y cómo llega hasta los 20 años en ese trasegar del fútbol? Bueno, realmente, Marcos, sí, son 60 años los que tengo ya. Podemos dividir mis años en décadas. Eh, Hablando de la primera década, que es el tiempo en el que yo nazco, en Turbo, Antioquia, una población de la región de Urabá, una región en la época demasiado abandonada, demasiado pobre, con muchas carencias, pero que eso en ningún momento hizo de que yo fuera infeliz. Fui feliz en mi infancia, en ese tiempo en que viví en Turbo, aún faltándome de todo, todo faltaba en mi casa. Pero creciendo con mi madre y mis hermanos, eh, tenía lo más importante que era ese afecto, ese cariño de familia, ese cariño, ese amor de madre. Eh, una madre que todos los días luchaba por sacar sus hijos adelante. No sabía cómo, pero ella lo intentaba. Hablo de ella solamente porque a mi padre en esos primeros años no lo conocí. Eh, Solamente veía a mi madre y a mis hermanas. Pero para mí esos años, la pelota era mi mejor compañera, mi mejor guía. Yo mantenía jugando en las calles todo el tiempo. Sí, iba y estudiaba, pero el estudio para mí no era tan prioritario. Lo mío era el fútbol. No sabía por qué. En realidad, yo no recuerdo en ningún momento de mi vida del por qué me gustó tanto el fútbol. Yo simplemente jugaba. Ese era como mi regalo de niño. Cuando todos los niños, digamos, en el pueblo podían tener carritos, caballitos y todas esas cosas como regalo, pues yo podía tener una pelota.
y jugaba con ellos no solamente en la calle, sino en la playa, porque pues Turbo, ahí tenemos mar, y yo me iba para la playa con mis amigos y allá jugábamos. Así fueron pasando los años y esos primeros 10 años duros, complicados, pero siempre había una sonrisa dentro de mí, siempre había esa felicidad por el juego. A los 12 años, más o menos, empecé a jugar fútbol como en serio, fútbol federado. Eh, Había un club que se llamaba Sindebras. Sindebras era una empresa de banano, una empresa bananera, donde la gente del pueblo trabajaba, o sea, los adultos trabajaban en esa empresa y formaron un equipo infantil. A ese equipo infantil lo dirigía un señor, don Aristarco Castro, que después tuvo un hijo, Carlos Castro, que también fue jugador de fútbol, compañero mío. Fue uno de, por llamarlo así, uno de mis hijos, porque después, en esta misma historia que les sigo contando, va a aparecer Carlos Castro ya siendo más grande. Pero el padre me eligió para jugar en su equipo. Ahí fue cuando empecé a saber, empecé a conocer lo que era el fútbol, no callejero, sino un fútbol ya con instrucciones. Este señor era un adelantado en el fútbol en la región porque él recibía eh, revistas, él las mandaba a traer de Medellín. eh, por aquel tiempo existía el Nuevo Estadio, revista El Gráfico de Argentina, de Brasil. Y él nos hablaba mucho de ese fútbol brasileño, de la cultura brasileña, eh, y nos empezaba a enseñar cómo realmente se podía jugar al fútbol de una forma ah, normal. En esos primeros años, cuando yo empiezo ya a jugar en ese equipo y después pasé a jugar en la selección del pueblo, me fui dando cuenta de algo que sin saberlo causaba mucha hilaridad, mucha alegría, mucho jolgorio en la gente, porque yo cogía la pelota y yo siempre jugué defensa, siempre fui defensa. No era pues, corpulento como lo soy ahora. Yo era un chico flaco, desnutrido. Pues, no podía ser acuerpado porque pues, si no tenía para comer. O sea, un chico desnutrido. Pero era muy fuerte, era muy veloz, era muy rápido, era, no sé cómo lo podría llamar, era muy vivo para jugar. Entonces yo de la defensa me iba hacia arriba y corría como loco, subía, bajaba, y a eso a la gente le encantaba, le fascinaba. Y decían, ¿cómo ese negrito desde aquí se va hasta allá y después baja otra vez? Pero yo lo hacía de una forma tan natural que a la gente le gustaba eso. Algunas veces hacía goles, otras veces no los hacía, pero asistía. Y en general mm, me fui convirtiendo como en esa figura del pueblo que la gente quería ver jugar. En resumidas cuentas, esos primeros 10 años, esa primera década de fútbol, eh, muy dura, muy complicada, y vuelvo y lo repito, no menos satisfactoria, a pesar de que no habían televisores en la época. No existía un televisor en mi casa. No había luz. La luz eran las velas. Eh, si había almuerzo, no había para comida, para la cena. Se comía mucho banano, mucho plátano, muy poca carne, se comía queso,
el huevo existía y eso era lo que más comíamos porque era lo más barato que había en la época. La leche nunca la veía porque, pues, ni en foto, porque ¿dónde la podía ver si no había un televisor, no había un comercial, no, no? Entonces, esos primeros 10 años complicados, muy duros, pero feliz, feliz porque yo jugaba y además de eso, pues, cuando llegaba a casa interactuaba con mis hermanas menores, yo siempre fui el mayor, y con mi madre cuando de pronto estaba de buen genio. Doña Pastora, pues imagínese con 4 pelados sola, era complicado para ella, o sea, y 4 pelados jodones, molestones, porque de todas formas, pues, uno como niño pidiendo una cosa, el uno pedía una cosa, el otro pedía la otra cosa, que se peleaban, entonces era muy duro para ella, demasiado duro. Pero así la pasamos. Esos fueron más o menos esos 10 años, esa primera década que pasé y que viví en Turbo, disfrutando del único juego o deporte que realmente me gustaba, porque en Turbo habían atletas muy buenos, habían boxeadores muy buenos, había básquet, había voleibol, pero a mí ninguno de esos deportes me llamó la atención, ninguno. Solamente yo quería jugar fútbol y yo no sabía ni que era defensa, ni que era delantero, mediocampista, yo no sabía nada. Yo simplemente jugaba atrás porque don Aristarco me decía que yo defendía bien y que con esa fuerza que yo tenía y con esa rapidez yo paraba a, a los delanteros o a los que estaban jugando más adelantados, pues no los dejaban que hicieran goles. Entonces era como el rol que él me entregó desde el principio y sin él saber, sin conocer qué iba a pasar en el futuro más adelante. En ese Luis Carlos de esa década entre los 10 y los 20 años, ¿había de pronto alguna idea o proyecto a futuro de que te ibas a convertir en futbolista o era simplemente algo del día a día? No había de pronto, ok, cuando sea grande quiero ser un futbolista, ¿lo tenías en mente? No se podía tener en mente porque, como te lo decía anteriormente, te lo puedo repetir, o sea, no había un referente, no habían televisores, o sea, yo no tenía en quién referenciarme, por eso le manifestaba al principio, no sé por qué nació esa afición mía en el fútbol, si realmente yo no tenía un espejo al frente donde yo pudiera decir, bueno, yo juego fútbol porque yo veo jugar a tal jugador y entonces yo cuando sea grande quiero ser como ese jugador. Yo no lo tuve. Entonces, pasaron esos 10 años, esos primeros 10 años, después viene la segunda etapa, que es donde ya empiezo a tener un poco más de conocimiento, porque en esa etapa de los 10 a los 20, yo ya juego en la selección Turbo, pasé de la juvenil, pasé a jugar a los mayores. Entonces, ahí empiezo a ver mejor la situación, el panorama se empieza a ver mejor desde la parte lúdica, desde lo que yo quería. Ya la competencia como tal me parecía más interesante, ya sabía exactamente si nosotros ganábamos, a dónde íbamos a jugar. Porque, por ejemplo, en Colombia hay un torneo que se llama, bueno, el torneo departamental, que se juega en selecciones, selección Atlántico, selección Antioquia, selección Cundinamarca, el Valle, el Atlántico, Magdalena.
Y ese tipo de torneo siempre fue la vitrina del fútbol colombiano. Creo que desde que yo tengo uso de razón, de ahí salimos todos los jugadores que después jugamos en los equipos profesionales, que después jugamos en Selecciones Colombia, tanto juveniles como mayores, habiendo incursionado en la selección del departamento donde cada uno vivía. Entonces a mí me llega una oportunidad, después de jugar en Turbo, la Liga Antioqueña de Fútbol, por ejemplo, tenía fútbol o lo tiene por zonas, lo tiene zonificado. Entonces, la zona de Urabá, somos 10 municipios, o éramos en aquel entonces 10 municipios, ahora ha crecido tanto que ahora hay más municipios. Entonces nosotros jugamos en la primera etapa, jugamos Turbo, Apartadó, Chigorodó, Necoclí, y nos eliminábamos para después jugar con otra región más central, donde estaba Ebéjico, Santa Fe de Antioquia. Bueno, las regiones, esa región central que estaba después de la región de Urabá. Nosotros ganamos la región de Turbo, de Urabá, y después jugamos contra esa otra región, seguimos pasando ronda hasta llegar a jugar la final en Medellín. Cuando ya fuimos a jugar a Medellín, ahí fue cuando yo conozco la gran ciudad. Ya lo que era Medellín como ciudad, nuestro departamento. Wow. Historia dura, pero hermosa, porque realmente, porque nosotros en Turbo estamos acostumbrados, digamos, a ver los carros, los Jeep, carros pequeños, veíamos carretillas, o sea, con los caballos. O sea, nosotros no veíamos carros y llegamos a Medellín y uno ver buses, ver carros de lujo. O sea, el impacto muy grande para nosotros del pueblo llegar a Medellín, una ciudad muy grande, demasiado grande, pero que bueno, para eso estaba el entrenador, para instruirnos y darnos todas las indicaciones y ponernos como en el contexto. Y bueno, ustedes aquí no vinieron a pasear, vinieron a jugar, no vinieron a conocer, así que hay que jugar y hay que ganar. Hay que demostrarle acá a la gente que en Urabá hay fútbol, que en Urabá... Porque Urabá es una tierra, siendo antioqueños, es la parte negra del departamento. Y era un equipo de puros negritos que solamente teníamos un par de chicos blancos. Uno de ellos era un indio. Me acuerdo todavía como si fuera hoy. Iván Meléndez se llama el indio, que lo queríamos muchísimo porque era el diferente. Porque nosotros allá en la región tenemos esa cultura, tenemos una cultura indígena donde salió este muchacho Iván, salió futbolista y compañero mío, jugaba marcador derecho y por ser diferente a nosotros lo queríamos como si fuera un hermano. Y eso mismo también causó mucha sensación cuando fuimos a jugar allá a Medellín, como un equipo de negros había uno que sobresalía que era un indio. Y ese equipo causó tanta sensación que pues, la gente en Medellín que estaban acostumbrados a ver fútbol, cómo este equipo podía jugar de la forma que jugábamos. Y eso nos valió para que a varios de nosotros nos miraran y nos dijeran, bueno, aquí hay posibilidades, estos chicos son antioqueños, hay que mirarlos, hay que hacerles una prueba
a alguno de ellos a ver si pueden jugar en la selección Antioquia. Y fue así como yo nazco futbolísticamente. Yo tenía 15, 16 años cuando, cuando esto pasó. Entonces esa primera experiencia nos valió para que Turbo en general se diera, digamos, se diera a conocer en Medellín, porque pues la gente en Medellín no sabía qué era Turbo ni dónde quedaba Turbo. De pronto algunos sabían que sí, que era la región de Urabá, pero ¿qué es Urabá? Una región bananera, rica en banano, rica en plátano, que pues más adelante vamos a seguir hablando y vamos a mencionar a Urabá, de cómo hoy en día ya Urabá ya es conocida no solamente a nivel internacional, nacional, perdón, sino a nivel internacional. Entonces, en ese tiempo, ya cuando me llega la oportunidad de trasladarme a Medellín, yo recuerdo que teníamos en la Casa del Deporte a un señor llamado Hernán González. Don Hernán era el jefe de la Casa del Deporte en Turbo. Y un día cualquiera yo voy pasando por la Casa del Deporte y Hernán me llama y me dice, hey Lucho, ven acá. Y yo, ¿qué pasó? Me dijo, mira, ¿tú te quisieras ir para Medellín? Yo le dije, ¿para Medellín? ¿Y cómo así? ¿A qué o qué? Yo voy a buscar a Medellín. Bien, no, lo que pasa es que aquí a la Casa del Deporte llegó una carta, una invitación para hacer un curso de árbitro de microfútbol. Y yo le dije, ¿qué tiene que ver eso conmigo o qué? Digo, no, simplemente es que como nosotros no tenemos recursos para enviarte a Medellín, pues quisiéramos enviarte a Medellín, creemos que esta es una buena opción de que con esta carta tú hagas el curso, nosotros te entregamos otra carta para que se la presentes al director técnico de la selección Antioquia, para que él te vea jugar, te den una prueba, porque nosotros creemos que tú tienes talento como para poder jugar en la selección Antioquia. Yo le dije, ¿y cómo así? ¿Y yo me voy solo? Me dijo, sí, solo. En Medellín había la empresa Sindebras, de la que te había hablado anteriormente, ellos tenían una casa en Medellín donde los trabajadores que tenían a sus hijos y que querían estudiar, entonces los mandaban a vivir allá a Medellín y lo albergaban en esa casa. Era como una casa hogar. Al mismo tiempo, a los que se enfermaban y que tenían que hacerse algún tratamiento en Medellín, se albergaban en esa casa. Entonces, don Hernán me dio esa opción y yo le dije, listo, yo me voy. Pero resulta que mi mamá, por esa época, no estaba en Turbo. Mi mamá estaba en una bananera trabajando y ella estaba internada en esa bananera. Y yo dije, bueno, pero ¿y cómo le avisamos a mi mamá? Y Hernán me dijo, no sé. Total, no sé, yo me arriesgué y yo dije, bueno, listo, yo me voy. Me mandaron para Medellín sin mi mamá darse cuenta, sin el permiso de mi mamá. Yo me fui. Llego a Medellín con todas las direcciones que me dieron. Yo me presenté primero que todo en la casa a donde tenía que ir. De ahí después en la casa, con la gente que había ahí, me instruyeron para yo poder llegar al estadio en Medellín. Llego al estadio, pregunto dónde se hacía el curso, me dijeron, se hace aquí. Hice el curso una semana.
y lo pasé. De árbitro a microfútbol. Es una historia, mejor dicho. Pasé el curso y cuando terminó, ya, porque ese curso se hizo ahí mismo en la unidad deportiva. Ahí estaban las canchas de fútbol, estaban las canchas de básquet, las canchas de béisbol, o están todavía, porque esa es la unidad deportiva que se llama. Entonces, yo voy y me presento a donde estaba entrenando la selección Antioquia. El entrenador era señor Ramiro. Y yo me les presento y yo, mire, yo vengo de Turbo, así, 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 así. Y el asistente técnico de Ramiro era Luis Alfonso Marroquín, el profe Marroquín. Y él fue quien me recibió la carta. Y entonces él me dice, mire, negrito, ya no hay cupo porque pues, ya estamos jugando el torneo. Ahora no tenemos opción. Déjeme esta carta, que nosotros miraremos la situación y el año entrante, le estoy hablando que eso fue más o menos en junio, julio. Me dice, el año entrante, usted va a saber de nosotros. Yo dije, pero el año entrante. Mucho tiempo. Listo. Yo cogí mis motetes y me regresé para mi turbo. Entonces ya le entregué el informe a don Hernán. Le dije, Hernán, mire, pasé el curso, después fui a esto y pasó esto. Y bueno, listo. Yo seguí jugando mi selección turbo. Pasó el tiempo. Llegó enero. Enero, después de la fiesta, enero 20 más o menos. Sale en el diario El Colombiano una lista de los preseleccionados de Antioquia. Y sale mi nombre. Mejor dicho. Eso fue o sea, fue la noticia más bella que yo pude haber escuchado en mi vida, en esa corta vida. Sale mi nombre y la gente en el pueblo no lo podía creer. O sea, fue algo escandaloso. Entonces, me dicen de la Casa del Deporte, bueno, Lucho, estás inscrito aquí tu nombre, te tienes que presentar en Medellín el 1 de febrero. Luis Carlos, ¿se puede decir que entonces en ese momento tú eres el único de esa región de Urabá, el único de Turbo que sale para ir al fútbol a la selección de Antioquia? ¿Era el primero que salía en toda la historia hasta ese momento? Bueno, realmente sí. O sea, por eso le digo que para mí fue una sorpresa, pues, agradable. Y, y un reto muy grande. Primero que todo el reto era porque mi mamá, como se lo dije anteriormente, mi mamá trabajaba en una bananera. Entonces, yo no tenía dinero para ir a Medellín. La Casa del Deporte tampoco tenía dinero para enviarme. Pero ellos se las ingeniaron. Ellos hicieron una colecta pública en el pueblo, recogieron dinero a través de rifas y eso, y con las empresas, con los negocios, los pequeños negocios consiguieron dinero, y a mí me entregaron un dinero y me mandaron para Medellín. Entonces, ya ahí comenzó, digamos, una carrera totalmente diferente, porque yo me voy a Medellín y no regreso más a Turbo. Porque cuando ya yo llego y me presento al grupo de entrenadores para que me hicieran las pruebas, la primera prueba, el primer día que yo asisto, fueron, o sea, no te puedo decir exactamente cuántos chicos fuimos a probarnos, pero sí sé que éramos muchísimos, demasiados. Y además de eso, el único negrito era yo. O sea que, mejor dicho. Pero yo con todo y eso me enfrenté y en la primera práctica, en el primer corte que hicieron, yo seguí en el equipo.
Al siguiente día volvimos, hicieron corte y seguí en el equipo. Pasaron 8 días de cortes hasta que quedé en el equipo en los 22 jugadores. Llamaron 22 y ahí estaba ya Luis Carlos Perea inscrito, que lógicamente ya eso se convirtió en turbo en la región, en algo grandioso, porque era el primer jugador de la región, del municipio que llegaba a una selección Antioquia. Pues yo todavía, pues, ya llevaba un par de meses nomás en Medellín. Ahí ya comienza mi historia. Es mi historia de vida, mi historia deportiva. Ahí ya me empiezan a hacer los exámenes médicos, las valoraciones, y me empiezan a encontrar muchas falencias. ¿Qué edad tenías en ese momento? Iba a cumplir 18 años, tenía 17. Entonces me empiezan a descubrir, lo primero que me descubrieron, que yo estaba desnutrido, por falta de comida, lógicamente. Bajo de peso, y me incluyeron en un programa, lógicamente médico, en todo. Ya la selección de Antioquia, a través de otro señor de Turbo que trabajaba en Coldeportes Antioquia, señor Carlos. Carlos fue otra de las personas que influyó muchísimo en mi crecimiento, porque él desde ahí me ayudó con Coldeportes a que me dieran un auxilio económico para yo vivir en Medellín y poder tener la alimentación. Entonces, ese señor, desde su posición, logró eso. Y bueno, entró al programa de nutrición y ahí empieza mi vida. Me meten a la escuela, entro a estudiar en la nocturna, porque en el día nosotros entrenábamos mañana y tarde, entonces durante el día no se podía estudiar. Entonces me consiguieron un colegio nocturno y ahí comenzó mi vida de ciudad, una vida totalmente diferente. Y allá con el trabajo técnico que me ofrecieron, trabajo físico, unido a la alimentación y todo esto, ya me formaron. Yo recuerdo que ya con 18 años, estando en esa selección, otra de las primeras sensaciones que sentí, me nombraron capitán. Yo no sabía lo que era un capitán. ¿Por qué me nombraban capitán si pues, yo decía, ¿por qué? El técnico nunca me lo explicó, simplemente él vio en mí la forma de ser líder. Y no era porque yo hablara, no era porque yo fuera dicharachero, no fuera porque no. Yo era un chico callado, un chico más bien tímido, todavía temeroso de la ciudad. Y me nombraron capitán. Ya con el transcurrir del tiempo y de los partidos que fui ya ganando conocimiento, entonces ahí sí, ya donde vivía ya había televisor, ya habían ciertas cosas que yo en Turbo no tenía. Entonces ahí empecé a ver fútbol, ahí empecé a escuchar fútbol, ahí empecé a ir a ver los partidos de Nacional, de Medellín, porque a nosotros nos llevaban
Porque nosotros el torneo de departamental lo jugábamos los sábados. Y lógicamente ya los domingos a nosotros nos daban entradas para ir a ver a Nacional y a Medellín los domingos. Entonces, ahí lógicamente empecé a ver, por ejemplo, yo empecé a ver a Álvaro Escobar, que jugaba en el Medellín, jugador de una estatura baja, pero con una gran capacidad para jugar. Vi jugar a Norberto Molina, de Nacional, tan bajito como Álvaro Escobar, y ya esos jugadores empezaron a ser referentes para mí. Y después en el tiempo me convertí yo en compañero de ellos. Entonces, yo ya juego en la selección, quedo campeón departamental. Ahí supe lo que era dar una vuelta olímpica. Inmediatamente fui llamado a la selección Colombia juvenil, suramericano juvenil, que jugamos en Bolivia. Fui elegido. También fui capitán. Y yo dije, pero... O sea, ya después todo lo que se vino para mi vida futbolística y personal fue maravilloso, pero no dejó de ser duro, porque yo seguía batallando, yo seguía luchando, yo seguía rompiéndome el lomo porque pues, yo tenía compañeros en el banco que jugaban en la misma posición mía y que yo no me quería dejar desplazar. Entonces, había que romperse el lomo. Ahí adquirí una disciplina férrea donde yo me aferré a eso y dije, yo regreso a Turbo triunfando. Regreso a mi pueblo siendo un jugador profesional. Ya estaba cerca, porque ya estaba en el pool donde estábamos los mejores, donde estaba la vitrina, y ya los equipos profesionales empezaron a interesarse en mí. Nacional, Medellín, Once Caldas, Millonarios. Ya empezaron a buscar hablar conmigo, y porque realmente veían en mí a un jugador de proyección. Entonces, esa segunda década en la cual pasé, fueron cosas más o menos como cimentando las bases para lo que posteriormente iba a venir en mi vida, no solamente deportiva, sino en mi formación personal, porque pues también venía el estudio, venían comportamiento, un montón de cosas que realmente pues, yo tenía que aprender. Ahí en ese lapsus yo juego 2 años consecutivos, año 82, año 83, en Selección Antioquia, en los 2 años permitidos por edad, quedo campeón. Soy llamado a Selección Colombia Juvenil. Ahí ya hago mi primer contrato como jugador profesional. Ahí tuve una disputa entre Atlético Nacional y el Independiente Medellín, porque los dos me querían. Yo recuerdo que me llamó la gente de Nacional, y fueron los primeros que me llamaron a través de su gerente deportivo, que era el difunto don Antonio Roldán. Me hizo llamar, me hizo ir a su oficina porque quería ofrecerme para jugar en Nacional. Nacional por ese entonces estaba haciendo pretemporada en Nueva York. El equipo estaba en Estados Unidos, ahí en Nueva York. Y no sé si fue por
por convencerme o por habilidad de él, él me mencionó, mira, nosotros queremos contratarlo a usted, pero hay un problema, porque en el transcurso que yo estaba en el primer año con la selección, ellos me querían llevar para Nacional, pero según el reglamento que tenía la Liga Antioqueña de Fútbol, nosotros no podíamos desertar del equipo antes de los 2 años. Entonces, yo le dije a él, no, pero es que yo tengo que jugar en la selección Antioquia el siguiente año, porque no me dejan. Y él me dijo, no, usted sí puede, si usted quiere. Mire que el equipo está en Nueva York, si usted firma un contrato, usted va a ser el jugador más joven, lo llevamos a Nueva York, hace pretemporada y eso. Entonces yo le dije, no, no, déjeme, yo pregunto, yo investigo, porque pues, no, yo no. Resulta que el profesor, el entrenador Luis Alfonso Marroquín, me tomó tanto cariño que él en ese tiempo me empezó a llevar a su casa. Me presentó a su familia, a sus padres, a sus hermanos, y ellos me recibieron como, pues, sus padres me recibieron como un hijo más, sus hermanos como un hermano más. O sea, yo era la persona que, diferente de la familia, pero que pertenecía a la familia. Entonces, me tomó tanto cariño que él me sirvió como manager, como mi tutor, como mi consejero. Entonces, yo le comenté a él lo que me había pasado con don Antonio y él me dijo, no, usted no puede firmar con Nacional. Por esa razón, o sea, si ellos esperan el segundo año, usted se puede ir, pero antes no. Bueno, total, yo le dije a don Antonio pues que no podía, pero no sé por qué se filtró, ni quién lo filtró, de que yo había firmado con Nacional. Y se armó un escándalo en Medellín en torno a eso de que yo había firmado con Nacional y, y que ya ningún otro equipo me podía fichar. Sin embargo, el profesor Marroquí me dice, déjeme, yo hablo con el gerente del Medellín, con Luis Fernando Mesa, y a ver qué le propone. Voy, me reúno con él y el señor Mesa me dice, Luis, te queremos. Puedes seguir con la selección Antioquia, te ofrecemos un contrato y te ofrecemos vivienda, auxilio económico, o sea, ofrecieron de todo. Y yo dije, bueno, ¿dónde hay que firmar? De una, firmé. Y ahí se formó el escándalo en Medellín. Ya los periodistas ya me decían que yo porque había firmado con los dos equipos. Y no es que no he firmado con dos equipos, yo firmé con uno, que fue con el Medellín. Total, bueno, ya yo jugué con Selección Antioquia a los 2 años, terminó el torneo y ya yo llego al Medellín. Lógicamente no llegué al primer equipo, llego a su equipo de reservas y ahí comienzo otra historia porque todavía no era jugador profesional. O sea, yo ya desde Turbo ya venía escalando posiciones, escalando situaciones y bueno, ahí estuve 2 años de formación. Me terminaron de formar. El entrenador de turno era Julio Comesaña, don Julio. Tenía 2 preparadores físicos argentinos, Mario Ricardo Leiva y... ¿Y cuál era el otro profe? Ay, ¿cómo se me va a olvidar? Bueno, ahora me acordaré. Y teníamos un entrenador en la reserva que era el Chiche Diz. Y ellos me terminaron de formar. Ya me dieron las bases. Y ahí me encuentro con Álvaro Escobar.
Sí, Luis Carlos, y una pregunta a este momento es, ¿qué pasaba entre tanto en Turbo? Tú estás creciendo futbolísticamente, pero ¿qué pasaba con tu señora madre, con tus hermanas? ¿Ellas sí querían de pronto que tú tomaras esa alternativa de ser futbolista? ¿Cuál era el sentimiento de ellas hacia esa profesión que tú estabas tomando como camino? Bueno, realmente mi mamá, pues, por supuesto, ella no quería que yo jugara fútbol, porque ella no sabía qué era eso. Ella creía que eso era perder el tiempo, que yo no hacía nada con eso. Pero pues, ya yo estaba en Medellín, ella estaba en Turbo, y igual ya yo era mayor de edad. Y no era que yo no le obedeciera, simplemente que pues yo sentía que lo mío era eso. Y como ella no estaba allá al lado mío, pues yo, yo me quedé en Medellín. Eh, y aparte de eso, cuando yo empecé a cobrar, empecé a mandarle dinero. Entonces fue como que la terminé de convencer, porque su hijo mayor, le resultó tan bueno que empezó a ganar dinero y empezó a colaborarle pues, con sus hermanas. Entonces, eso a la vieja pastora, pues en su momento la tranquilizó. Bueno, Luis Carlos, y después comienza a darse esa etapa que yo creo que es una de las más importantes en tu vida, que es la llamada a la selección para participar en el Mundial 90 y en el Mundial 94. ¿Cómo se da eso? Y esa experiencia, ¿cómo la tomas tú? ¿Cómo te impacta? Bueno, realmente fue otra de las noticias maravillosas que ocurrieron en mi vida, porque jugar un mundial no es nada fácil. Llegar es el sueño de todo jugador de fútbol. Y lógicamente, pues, después de donde yo vengo, con toda la historia de donde vengo, pues, llegar a la cúspide, a lo máximo, yo creo que fue llegar a donde realmente todo deportista quiere llegar. Y no solamente jugar un mundial, jugar el segundo es más complicado todavía, porque era sostenerse 4 años más trabajando, luchando para que no lo desbancaran, para poder seguir para el siguiente mundial. Entonces, todos esos fueron momentos en los cuales los disfruté muchísimo, los gocé, los sufrí también, porque pasaron muchas cosas, lesiones, suspensiones, muchas cosas pasaron, pero que al final de la historia, por mi perseverancia, por esa resiliencia, pude lograr esos 2 periodos con la selección Colombia. Ser un referente dentro de ese gran grupo de jugadores, dentro de lo que se puede llamar la época dorada del fútbol colombiano. El René Higuita, el Pibe Valderrama, el Tino Asprilla, Andrés Escobar, Luis Carlos Perea. ¿Qué se siente estar en ese abanico grande de los mejores jugadores que tuvo Colombia en esa historia, en ese momento de la historia? Bueno, hoy en día lo disfruto y mucho. Lo disfruto porque, mira, en el país donde estoy, eh, no sé, parece como que si el tiempo se hubiera detenido, porque la gente me reconoce más hoy en día que hace 20 años atrás, 30 años atrás. Eh, por donde yo voy, por cualquier cancha, por cualquier restaurante que hay colombianos, la verdad que encuentro un cariño, un respeto en la gente que la verdad que me hacen sentir orgulloso de haber sido parte de esa historia del fútbol colombiano, donde todo el tiempo nos están comparando, donde todo el tiempo nos están alabando. Y soy un bendecido por este hecho. Es indudable que hay momentos tristes dentro de ese momento que tú estuviste viviendo y es el de Andrés Escobar. Claro, me imagino que también tendríamos que hablar de Germán Carepa Gaviria, de ahorita recientemente de Freddy Rincón, pero también podríamos hablar del 5-0. Tú hiciste parte de ese mítico 5-0 contra Argentina. Esos momentos, ¿cómo los viviste tú? Tanto los momentos de alegría de vencer a Argentina en su propia casa, como de pronto afrontar el hecho de la pérdida de un gran amigo tuyo. Bueno, realmente contrastes, lo que usted me acaba de mencionar, contrastes de la vida por los cuales pues uno pasa, ¿no?
y los pude superar. Porque, digamos, el 5-0 contra los argentinos, espectacular, algo que, que va a quedar en la historia del fútbol colombiano. Más sin embargo, hay que seguir, y hay que dejarlo pasar, hay que seguir. Asimismo, como la pérdida de estos grandes compañeros, hermanos, se sufrió mucho, lloré muchísimo por ellos, los recuerdo a los tres enormemente, porque fueron muchas cosas que vivimos como grandes compañeros, compañeros de batalla, eh, del haber luchado por nuestro país, pues lógicamente en su momento dejó una gran amargura, pero hoy en día pues los recuerdo a ellos tres con mucho amor, con todo el cariño, porque fueron muchas cosas buenas que ellos me dejaron. Claro, por supuesto. Participaste en 2 campeonatos mundiales, en varias Copas América, pero yo creo que te deja un sinsabor el no haber de pronto haber sido campeón de la Copa América, pero sí de Copa Libertadores fuiste campeón. ¿Eso te trae algún recuerdo en ese momento especial? Y claro, por supuesto. Haber sido campeón con Nacional, el primer equipo colombiano de quedar campeón de Copa y con puros criollos, yo creo que esa es la marca que tenemos, de haber sido campeón con un equipo de jugadores netamente colombianos, una marca que jamás se va a borrar. Eh, el hecho de no haber quedado campeón de Copa América, porque jugué 4 copas, estuve muy cerquita, jugando semifinales. No pude, pero siempre quedó la ilusión, las ganas, los deseos, el gusto por haber estado ahí. Yo creo que soy uno de los pocos jugadores que pudo haber jugado tantos partidos con la Selección Colombia, tantos campeonatos, y eso es lo que lógicamente me mantiene en la historia, porque en realidad ahí estuve en todas esas participaciones. Corrígeme si me equivoco, pero creo que un gol tuyo nos llevó a nosotros a un mundial. ¿Es así? Fue una Copa América que jugamos en Ecuador en el 93. Perdíamos contra Uruguay 1-0. Estábamos jugando los cuartos de finales, partido ya liquidado, acabado, y hubo una jugada donde hubo un tiro libre, el pibe se la toca a Leonel, Leonel como que se asustó y me pasa la pelota, hermano, no sé de dónde salí, con un tiro al mejor estilo del Tino Asprilla, de Freddy Rincón, del Tren Valencia, quien eran los goleadores. Yo saqué un remate espectacular y con ese gol empatamos el juego, forzamos los penaltis, ganamos los penaltis y clasificamos a jugar semifinal. Jugamos contra Argentina. Argentina quedamos empatados 0-0, fuimos a penalti, perdimos, no fuimos a la final. Fue otra final que ganó el equipo argentino, ese gran equipo que tuvieron ellos del 91 al 93, ganando 2 Copas América consecutivas. Pero fue más o menos la historia del gol que yo marqué, gol importante en esa Copa América. Luis Carlos, ¿crees que ese es el momento más importante de pronto en tu trayectoria, ese gol que hacen en la Copa América o de pronto cuando quedas campeón de Copa Libertadores? Es que realmente en mi vida futbolística pasaron tantas cosas trascendentales que mencionar una sola sería injusto con las otras acciones, porque está el 5-0, la primera vez que clasificamos a un mundial después de 28 años, la segunda vez que clasificamos a un mundial, el hecho sí de hacer un gol importante, o sea, fueron tantas cosas, hermano, que significaron demasiado en mi vida.
Sí, yo creo que cada uno es importante porque es ese lo que lo lleva a uno al crecimiento. De hecho, pues eso lo planteamos también en un libro, en el libro de El hombre en el espejo, un libro que escribí hace algunos años y que los invito a leerlos. Luis Carlos, quisiera decirte, si es posible, que nos regales unas palabras de motivación para mucha gente. Hay gente que de pronto a veces encuentra problemas en su vida y que no les es fácil superarlos. Tú has pasado por muchas situaciones y sin embargo lograste encontrar ese camino para llegar a ese éxito, para encontrar muchas cosas. Hoy en día, aquí en la ciudad de Miami, eres coach, eres una persona que ha ayudado a la juventud, a la niñez, a que encuentren en el fútbol de pronto algo que los motive, que los saque adelante. ¿Qué decirle a esos muchachos? ¿Qué decirle a la juventud? ¿Qué decirle a todas las personas que tienen en ti un ídolo, que tienen en ti una persona a seguir? Bueno, realmente podrían ser muchas cosas las que yo pudiera decir. Yo creo que la misma historia mía ya de por sí habla de lo que el que lo está viendo se pueda interesar, porque lo mío ha sido resiliencia, ha sido disciplina, ha sido lucha, tesón. Pasaron muchas cosas adversas desde mi propia infancia hasta muchas que viví siendo ya adulto. Por ejemplo, el hecho de haber venido a este país para mí ha sido una experiencia grata, pero una experiencia muy fuerte, porque estaba la barrera del idioma y para mí eso no fue ningún motivo de fallecer. Al contrario, eso me fortaleció para seguir luchando, para seguir trabajando, seguir creyendo primero en mí, porque eso es lo que tiene que hacer el ser humano como tal, creer en sí mismo, en sus capacidades, en lo que puede hacer, en sus habilidades. Y eso es ponerlo al mundo. Y desde ese punto de partida, yo pude ofrecerle a los niños, a los jóvenes, después a los padres, todo lo que yo soy. Yo creo que eso es lo más importante, que uno tiene que creer en lo que uno tiene, en lo que uno hace. Y luego tener una disciplina, porque pues las cosas tampoco van a llegar así como así, ¿no? Hay que tener disciplina para seguir en el camino que uno quiere y que uno desea. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, para mí es fácil, porque lo veo así. Y ese es el mensaje que le puedo transmitir a la gente que está viendo este podcast, que realmente tienen que creer en ustedes. Porque si ustedes no creen en ustedes, ¿quién puede creer? Resiliencia, disciplina y creer en nosotros mismos. Luis Carlos Perea nos muestra de que todas las cosas son posibles. Luis Carlos, muchas gracias por haber venido el día de hoy. Me disfruté esta hora contigo y pues vamos a seguir tu consejo. Ojalá que toda la gente que está con nosotros en Senderos de Éxito haga lo mismo. Señor, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder estar aquí contando mi historia o parte de mi historia, porque hay muchísimo. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Y a ustedes los invito a que nos sigan, que nos den like si les gustó el programa y que se suscriban a Senderos de Éxito.